para darle lectura. Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Dice: mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Para muchas personas es difícil creer realmente en Dios o que existe Dios. Me ha tocado muchas veces platicar con gente que dice que no existe Dios. Un ejemplo muy claro son los ateos. La palabra ateísmo emana del griego y está compuesta por tres palabras, que el prefijo a, que es sin, el sinónimo teos, que significa Dios, y el sufijo ismo, que es la doctrina. Básicamente el ateísmo es una doctrina sin Dios. Pero aún así es muy impresionante cómo en su doctrina de que Dios no existe, es necesario que Dios exista para que lo puedan negar. Pero tenemos nosotros muchas evidencias. Básicamente, una de ellas, quisiera mencionar muy brevemente, es nuestra anatomía humana. Es una imagen, espero puedan verla, y si no, luego se abren para verse. Es más que nada la anatomía humana. Vemos ahí alrededor de 206 huesos que están compuestos por 639 músculos aproximadamente. Cada uno de ellos está siendo dirigido por el músculo que se conoce como cerebro. Y decir que casualmente todo tiene diseñador menos el cuerpo, y aún así nosotros decimos todo tiene un creador, para los ateos es algo muy difícil de entender, pero para nosotros sabemos que Dios fue el que nos creó. Es muy difícil, de hecho, para ellos comprender cómo fue que Dios nos hizo, cómo es que nos hizo. Es muy difícil, y déjenme ilustrárselo con una historia. Había una ocasión en un lago un pescador que estaba ejerciendo su empleo, estaba pescando, y agarraba el anzuelo y la caña de pescar la arrojaba y la regresaba y tomaba un pez pequeño. El pez pequeño lo agarraba y lo ponía en su canastita, y después volvía a hacer lo mismo, aventaba, pero ahora pescaba un pez grande, agarraba un pez grande y lo tenía en sus manos y decía y lo devolvía al mar. Pasó así repetitivamente muchas veces, y a lo lejos un hombre por la costa lo veía y estaba observándolo durante mucho tiempo y decía: qué raro, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Le iré a preguntar, y se sube a una barca y se le acerca y le pregunta: una disculpa, señor, una pregunta, perdón, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué usted, en vez de tomar el pez grande, usted sabe que el pez grande tiene mucho valor, ¿por qué lo desprecia y por qué se queda con el chiquito? El hijito del pescador le dice: mira, joven, permíteme explicarte. Lo que pasa es que yo en mi casa tengo un sartén de este tamaño que solamente cabe un pez pequeño. Es gracioso, ¿no? Pues déjenme decirles que es lo mismo que pasa con el hombre. Nosotros tenemos naturalmente un cerebro del tamaño de un sartén, que es nuestro cerebro, que tenemos límites para conocer y para aprender muchas cosas, porque somos finitos. Pero ¿qué es lo que necesitamos? A veces ignoramos ese gran sartén que Dios nos está ofreciendo. El sartén que es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a que podamos tener un mayor entendimiento de las palabras, a que leer la Biblia no sea como leer un libro de literatura o cualquier diccionario, sino que sea algo maravilloso para nosotros y poder comprenderlo. De hecho, existen muchas doctrinas que enseñan que hay una enorme variedad de dioses. Analicemos en nosotros por qué creemos en Dios, porque sabemos que existen muchísimos dioses. Todos sabemos que existe lo que es la palabra, la cosmología, que todos piensan que conocemos, que es la idea que el hombre tiene acerca de Dios y cómo es que vive por medio de él. Pero vamos a preguntarnos: ¿existen muchos dioses o existen dioses apartes? Sabemos que nosotros creemos en el Dios verdadero por medio de las Escrituras, pero también hay gente que cree en sus dioses. Vamos a ver, según el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 5, ya lo conocen, son los 10 mandamientos. Dice que no te harás dioses delante de ti. Dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás ante ellas. Al leer esto vamos a ver cuántos dioses más o menos, bueno, para decir verdad, estaba buscando cuántos dioses existían y no hay más dioses que pelos. Yo voy a nombrar algunos de los que se me hicieron para mí contrastantes. Por decir, uno de ellos es Buda, que estaba ahí en los estribos del Himalaya. Estaba también Mitra, que estaba en Persia. Estaba Horus, que está en Egipto. Está Alá, que está en Arabia. Tlaloc, de México. Está Dionisio, que es de Grecia. Krishna, que es de la India.
Cator, que es de Egipto, Wang Yin, que es de China, y Zoroastro, que es de Grecia. Como ven, pues son varios y muchísimos más, pero nos enfocaremos en la razón por la que nosotros creemos que Dios es el Dios verdadero. Solamente nuestro Dios, el que creemos, es el que es real. Y vamos a ver por qué creemos que es verdadero. ¿Qué es lo que caracteriza a Dios? Nos preguntaremos, ¿no? Mencionaré solo algunos de sus atributos que caracterizan. Un atributo es una cualidad propia de una persona y veremos qué es lo que lo hace único. En primer lugar podemos ver lo que es la omnisciencia, la omnipotencia, perdón, primero vamos a comenzar por ella. Omnipotencia significa que todo lo puede y vamos a corroborar esto con Salmos 91, versículos 1. Salmos 91, 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acompañemos este versículo también con Génesis capítulo 17, versículo 1, que dice, Génesis 17, 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En ningún relato histórico que encontremos vamos a encontrar cómo es la prueba de que un Dios o una deidad haya creado lo que existe o lo que nosotros podemos ver. Hay libros que se han considerado como religiosos. Uno de ellos es el Corán de los musulmanes, los cánones del budismo, los Vedas de la India, los Puranas de los hindús, el Mahabharata, que es de la India, el Talmud. El Talmud trata sobre las doctrinas, las costumbres y las leyes e historias de los judíos. También está el Ramayana, está el libro del Mormón y de ahí en más un sinfín también de libros que se han considerado como religiosos. Pero nosotros sabemos que el único libro que encontramos, en donde encontramos realmente la creación, afirmando desde Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios, no especulando sino afirmando, es la Biblia. Y la podemos someter, la palabra de Dios la podemos someter a muchas pruebas, tanto como intelectuales, proféticas, históricas, geográficas, genéticas, biológicas, literarias, poéticas, arqueológicas y también una innumerable lista de pruebas a las que podemos meterlas. Y nos vamos a dar cuenta de que realmente son hechos reales, verídicos, cada uno de los acontecimientos que relatan las Escrituras. Y todo esto es para que sepamos que nuestra fe está centrada en un hecho histórico que fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Él hubiera resucitado de entre los muertos, yo creo que nosotros estaríamos confiando, creyendo en algo que está pues en el aire, ¿no? Como una doctrina cualquiera, porque conocemos que existen muchas doctrinas, pero no tienen una cantidad de seguidores como lo ha tenido Jesús. Jesús marcó la historia a tal grado de que no se menciona ahorita, no sé, estamos en el año 2016, después de Buda, o después de Krishna, después de Mahatma Gandhi, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no dieron su vida por nosotros, porque ellos no vieron nuestra humanidad, no vieron nuestra debilidad, no existían, principalmente por eso no pudieron dar su vida por nosotros, porque eran imaginaciones de hombres que crearon e intentaron adaptar a un Dios para por ellos vivir moralmente bien, sin ninguna obligación, nada. Entonces, una pregunta: ¿en cuál Dios cree? El otro punto que quiero tocar es la omnisciencia. La omnisciencia significa que Dios todo lo sabe. Acompáñenme en Romanos 11, versículos 33. Romanos capítulo 11, versículo 33, dice Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo básicamente nos estaba diciendo que no hay un idioma humano que pueda entender la infinitud de la sabiduría de Dios. Pablo, que conocemos que fue uno de los teólogos del Nuevo Testamento, no podía describir la sabiduría de Dios. Ahora, hágase encontrarse con usted mismo y diga: ¿realmente puedo conocer la grandeza de Dios, su infinitud? No creo. Acompáñenme también al Salmo 139, versículos del 1 al 6. Salmo 139, 1 al 6. Nos dice que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, conoce todo lo que nosotros pensamos, todo. Él conoce aún lo que nosotros consideramos como inconmensurables. La palabra inconmensurable es que no se puede contar. Él sabe absolutamente todo. Un ejemplo muy claro también lo vemos en las estrellas. Cómo es que nosotros no podemos ver realmente una cantidad exacta de cosas, porque para nosotros son, a ver, deja cuántas estrellas, 1, 2, 3, pasa la noche y ya se movieron todas, no vamos a terminar de contarlas.
Eso lo dice en Salmo 147, versículo 4, donde dice que Él cuenta las estrellas y a todos les llama por su nombre. Y no solo eso, sino que también conoce todo lo que existe aquí en la Tierra, en el universo, en otras galaxias, lo que está existiendo en millones y millones a distancia de las galaxias que ha contado el hombre, las conoce Él y aún las conoce por su nombre. Conoce todo. Por eso vuelvo a preguntar, ¿en cuál Dios crees? Otro punto que quiero tocar es su omnipresencia, que Él está en todo lugar. Dios básicamente está en cualquier parte, en cualquier lugar. Primero quiero preguntar, ¿qué no quiere decir la omnipresencia? Primero, no quiere decir que Dios está encerrado en un cuarto, Dios no está encerrado como el adivino que está en una lámpara, Dios no está en el camión solamente, Dios no está solamente en el trabajo, Dios no está en la iglesia. Mucha gente dice, voy a la casa de Dios porque ahí está Dios. Claro que no. Eso no es la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios la podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27. Un contexto de esos versículos es cuando el rey David le va a dar el dinero al rey Salomón para que comience a construir el templo. Y dice el rey Salomón, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Entendemos que Salomón había fabricado una casa que vale más que 7 colonias, muchísimo, no recuerdo cuánta es la cantidad de oro, pero era bastante oro que se había acumulado. Y él, uno de los hombres más ricos, más sabios, más entendidos de toda la época histórica, decir que no podían fabricar algo para donde habitar Dios. Ahora nosotros, ¿dónde podemos decirle a Dios que habite? Hablando literalmente, sabemos que todos podemos decirle y pedirle que entre en nuestros corazones. Por eso es que es su omnipresencia. Lo podemos contrastar con lo que son los ídolos. Los ídolos, la gente dice, es que son, yo le adoro a Santo Toribio y ahí, acá y en todas partes. Y le dan un atributo que solamente es de Dios. Sabemos que ese atributo solamente es único de Dios. Por eso también entendemos que nosotros no podemos escondernos de Dios. Dice Salmo 139, versículos del 7 al 12. Salmo 139, 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aunque la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandecería como el día. Nadie, absolutamente nadie puede esconderse de Dios. Por eso definimos a Dios como el único con el poder de poder estar en todo lugar. Y ningún Dios creado por el hombre puede hacer algo así. Es imposible que alguien tenga ese atributo, porque son los atributos de Dios. Nadie puede decir, yo estuve aquí y allá porque somos hombres, mucho menos lo que es la materia que nosotros fabricamos, que hacemos. Concluyendo con esto, creo que comprendimos y entendimos que el único Dios que tiene el poder o que puede ser sometido a todas las pruebas como para rectificar y comprobar que es Dios, es solamente nuestro Creador. Y existen, yo siempre he dicho, de repente cuando platico digo, para mí existen dos dioses. Ahí va, ¿por qué? No me van a ver. Existen dos dioses. Uno es el Dios que nos creó a todos nosotros a su imagen y a su semejanza, el que le dio el aliento de vida al hombre. Y el otro Dios es el que nosotros mismos hemos creado, es el que queremos que se adapte a nuestra vida, que decimos, yo creo en Dios porque Él me perdona aunque peque, porque yo sé que puedo matar a una persona pero me va a pecar, pero me va a perdonar. Puedo cometer algún pecado y no me va a decir nada. Quiero un Dios que se acople a mis necesidades, tanto materiales como espirituales, como morales. Quiero un Dios que también sea esclavo, que digan, Señor, respóndeme, pero ahorita ya, no tengo tiempo, la verdad, ya me tengo que ir a trabajar y, Señor, en nombre de Jesús te pido, ya me respondiste, no tuve tiempo para que me respondieras, me voy. Ese no es el Dios que estamos creyendo. Nosotros queremos el Dios verdadero. Siempre pues invitando a que busquen al Dios verdadero, al inmutable, al Dios fiel, al Dios todopoderoso, al creador de todo lo que existe. Conócelo por medio de las Escrituras. Es el libro que le dio al hombre para que le conociéramos tal y como es.
Le invito a que confíe absolutamente en el Dios verdadero, el Dios a quien adoró Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Sansón, Salomón, Job, Moisés, Samuel, Gedeón. Históricamente hay muchísimos hombres que han buscado a Dios y le han adorado. Ahora estamos en el presente y ¿a quién adoraremos? ¿Al Dios verdadero? Y concluyo preguntándoles, ¿en cuál Dios crees? Gracias. Bueno, pues después de tanto mensaje, excelente, ¿por qué no?